Hola Latinoamérica, soy Clau y este es el mejor poema latinoamericano. En esta oportunidad, en este tercer capítulo ya, el poeta Marcelo Sepúlveda nos hizo en el capítulo anterior una recomendación en búsqueda de este mejor poema latinoamericano y es Lo inefable de la poeta uruguaya eh, Delmira Agustini. Delmira Agustini. ¿Qué nos dice Marcelo Sepúlveda respecto a este poema que ha escogido? Vamos a escucharlo inmediatamente. Lo inefable, texto que a mi parecer establece y escarba en lo profundo de lo existencial e intimista, la intensidad, el ritmo en un breve poema, la catarsis esencial en el sentido humano escritural, compleja en imágenes que no tienen respuesta, solo preguntas de la incertidumbre, la honestidad sin maquillaje, enfrentarse a sí misma, el simbolismo dentro de una corriente modernista. El poeta siempre se enfrenta a sus demonios, y este notable poema dentro de la obra de Elmira Agustini, de un valor trascendente, a mi juicio, y agregar que elegir votar por el poema más importante de Latinoamérica es un riesgo que enfrentar. Si efectivamente es un riesgo que enfrentar a cada persona, a cada poeta, a cada creador de contenido en literatura, en poesía, a cada amante de la poesía que he consultado, claro, es un reto porque es muchas veces más de uno el que quisiéramos mencionar y para todos es una razón distinta. La rúbrica para poder escoger un mejor poema es para todos distinta. Para algunos es el poema que más les haga sentido, para otros es el poema más trascendental, para otros puede ser un poema que sea el gatillante de un poemario, de un libro completo que es eh, premiado por la crítica, para otros es algo mucho más personal y que tiene también relación con su propia poética. Por eso es un riesgo, es un reto, es un desafío. Y como aclaré en el primer capítulo, no se trata en sí de lograr generar cierta competencia, sino más bien es una excusa para poder hablar de poesía, para poder descubrir nuevos poemas, a nuevas poetas, a nuevos poetas. Es una excusa para poder hablar de algo que a mí personalmente me apasiona y sé que a ustedes también, que es la poesía. Bueno, el poeta Marcelo Sepúlveda nos habló sobre lo que él eh, sentía, lo que él interpretaba, lo que para él eran las razones de por qué menciona a este poema, lo inefable. Lo cierto es que este texto tiene tres versiones, desde la genética poética, genética crítica, es decir, desde los estudios en torno a los manuscritos de los poetas, se han podido estudiar tres poemas, tres versiones de lo inefable, de este mismo poema, tres versiones en tres momentos distintos. Da cuenta también de el oficio de esta poeta. Esas tres versiones distintas dan cuenta de que la poeta tiene oficio, de que la poeta trabaja el texto, trabaja su poema. Arturo Sergio Vizca ve estos poemas como un proceso y por lo tanto los va a identificar a cada una de estas versiones de manera distinta. En la primera o en un primer estado sería caracterizado por una súbita inspiración, nos dice el autor. Es decir, la poeta tradujo casi espontáneamente un estado emocional vivamente sentido, pero todavía algo difuso. Ese sería el primer momento, cuando sentimos que necesitamos escribir algo y lo escribimos. Luego viene un segundo momento, nos dice el autor,
y en estas tres versiones. Ese segundo momento sería de ajuste y corrección estilística, en donde esta poeta inicia el trabajo de afinamiento verbal, pero, y esto es del mayor interés, nos dice Vizca, a través de ese trabajo llegó a la entrevisión del núcleo creador de la versión definitiva, es decir, el paso previo a esa versión definitiva. Claro, primero escribe, luego relee el texto, hace algunos ajustes, cambia y se va dando cuenta y va descubriendo el autor en ese segundo instante, en ese segundo momento, quizá lo que daría curso a la versión definitiva, que sería llamado por Vizca el tercer momento, que es de construcción final, en donde ya en lúcida posesión del núcleo entrevisto antes, la poetisa o la poeta reelabora totalmente las dos versiones anteriores. Voy a aprovechar esta instancia para detenerme en ese tercer proceso. Pues la política poética, es decir, bueno, aquí surge la política poética, incluso se va viendo en el segundo tramo, y a veces incluso en el primero, pero no tan fina quizá. En ya una tercera instancia de revisión o de relectura del poema, surge el momento en que los poetas, las poetas, tomamos ciertas decisiones que no solamente tienen que ver con dejar o no una palabra o un verso, sino que va en función de nuestros objetivos, en función de la manera en que concebimos lo poéticos. ¿Por qué escribo? ¿Por qué este texto va a formar parte de un libro, de un poemario y de mi obra completa? ¿Por qué es necesario que esté este texto? Así, por ejemplo, el último verso en una de las versiones de este poema, que ya lo voy a leer, en una de las versiones de este poema dice: sentir entre los dedos la cabeza de Dios. Sentir entre los dedos la cabeza de Dios. Pero finalmente la versión que queda es cuando nos dice, en lugar de sentir, dice, tener entre las manos la cabeza de Dios. Ahí hay una decisión sumamente clara por parte de la autora. Cambia radicalmente la fuerza de la poeta. El lugar que ella tiene lo cambia, no solamente en el poema, sino también en la sociedad. Cambia el sentir por el tener, cambia lo sutil por lo agreste, pero también la cabeza de Dios no es una elección cualquiera. De partida porque la palabra cabeza es un concepto que hace la autora que se detenga a pensar un momento. Usar o no esa palabra. Y obsesionarse incluso con esa palabra, llegando incluso a elaborar otro poema que se llama El Rosario de Eros, en donde Delmira Agustini hace una reiteración de la palabra cabeza, o una anáfora, que es la repetición al inicio de cada verso, junto al recurso caótico de una enumeración, es decir, va intercalando la palabra cabeza con distintos elementos, enumerando distintos elementos, a veces sin una relación tan cercana, por eso lo caótico es un término, digamos, en literatura, pero también la metonimia. Siempre que hablo de la metonimia recuerdo a la poeta chilena Carmen Berenguer con Moluscos, con el poema Moluscos, cuando habla de concholepas, concholepas. La metonimia de la cosa por el todo. Es decir, esta poeta utiliza la cabeza para hablar del cuerpo. Entonces, tiene entre sus manos el cuerpo de Dios. Es un poema claramente, bueno, vamos a leer el texto. Lo inefable
de la poeta uruguaya Delmira Agustini. Este texto pertenece o fue publicado en 1910 en el poemario, en el libro Cantos de la Mañana. Lo inefable. Yo muero extrañamente, no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Me muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente, clavada en las entrañas como un diente feroz, pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Bueno, debo decir que este poema tiene una estructura de soneto. ¿Qué es un soneto? Bueno, es un tipo de estructura poética que se compone por cuatro estrofas, es decir, cada estrofa es un conjunto de versos. Cada estrofa en un soneto tiene 4 líneas o 4 versos, por lo tanto, estas 4 estrofas son de los primeros 2 de 4 versos cada uno y las últimas 2 estrofas son de 3 versos cada uno. Ideal de un texto escrito en forma de soneto es la existencia o el desafío de la rima, de la métrica, es decir, del largo del verso, de la cantidad de sílabas, pero también de la rima, es decir, que por lo general la rima más utilizada en los sonetos es la rima A-B-B-A. Ese es un tipo clásico de rima, es decir, de hacer que las palabras al final de los versos suenen igual y así. Solamente para aclarar respecto a eso, y claro, si quieres mayor detalle respecto a las estructuras, las técnicas literarias, puedes escribirme a @tallerdepoesia.cl y ver los cursos que están disponibles. Este poema de Delmira Agustini, Lo inefable, desde el título ya nos habla de lo indecible y nos lleva a una angustia, esa angustia de querer decir algo y no poder decirlo, pero que sin embargo lo expresa igual, lo manifiesta, está presente en su poema aquello que no puede decir, lo hace presente, nos da cuenta de que su mirada respecto a la poesía, su arte poética, es precisamente ese valor de cifrar y descifrar, como si descubriésemos el mundo, también en lo poético intentamos ir descubriendo ese mundo. Si quieres participar de este podcast, puedes enviarme tu recomendación del mejor poema latinoamericano, indicando el nombre y autor del mismo y una breve justificación, digamos, por qué es ese el poema que quieres entregar en este capítulo. Comentando también, puedes participar comentando el poema que viene, que ya les voy a decir cuál es, y lo hacen todo a través del formulario web que está anclado en el perfil de nuestras redes sociales como @tallerdepoesia.cl o el mejor poema latinoamericano, tanto en Instagram como en TikTok. Dicho esto, el poema que estaremos leyendo para el próximo capítulo es una recomendación desde Brasil, del escritor y creador de contenidos Luca Brandão o Lucao. Vamos a escuchar su recomendación. Sem dúvida que é muito difícil escolher um poema que represente o poema latino, brasileiro, melhor. São muitos poemas, mas tem um que me encanta muito há muito tempo e não sai da minha cabeça
que é de Adélia Prado, e ele é assim muito simples, muito pequeno. Bien, entonces el próximo capítulo leeremos el poema impresionista de la poeta Adelia Prado o Adelia Prado. Impresionista entonces de Adelia Prado. Quedan invitadas a leerlo y enviarme sus apreciaciones respecto a este poema, que es un poema muy breve, a través de las redes sociales de @tallerdepoesia.cl o bien @elmejorpoema latinoamericano. Chaoletas, mis poetas.